Querido Padre Dios, te doy gracias por cada oportunidad que tú nos das de poder, Señor, reflexionar en tu palabra. Gracias, Señor, porque es la vida para nosotros. Te pido en esta mañana que tú puedas fluir, tú puedas ministrar, tú puedas liberar, tú puedas acomodar nuestros pensamientos en ti. Sé tú, Señor, ordenando nuestro ser completo, espíritu, alma y cuerpo. Ordene nuestros pasos, Señor, para que sean el camino de la verdad y la vida, y así poder complementarnos, Señor, para ese día glorioso cuando venga nuestro Señor Jesucristo a levantar a su iglesia. Padre, prepara esta mesa en esta hermosa hora. Hoy vamos a participar, Señor, del pan y del vino, que significa, Señor, la sangre, el nuevo pacto, precioso Rey, el cuerpo de Cristo partido por nosotros. Te pido que tú santifiques, Señor, estos elementos, como santifiques nuestras vidas, que Padre, sé que nosotros te fallamos con nuestros hechos, palabras, pensamientos, pero todo lo rendimos a tus pies en esta hora. Padre, si ofendimos a alguien en este día ya, te pedimos perdón, te pedimos que acomodes todo nuestro ser y ministres todo nuestro ser. Tu palabra dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo nuestro Señor, y que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Así que, Señor, en esta mañana te pedimos perdón, Señor, por todas nuestras malas acciones, por la actitud de nuestra naturaleza humana. La rendimos a ti, Señor, y te pedimos que renueves todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, a través, Señor, de tu palabra, a través, Señor, de estos elementos, porque son simbólicos, pero, Padre, son también parte de nuestro ser para poder ser alimentados por ti. Gracias, Señor, todo lo entregamos en tus manos y te pedimos, Señor, que de lo alto descienda tu unción y pueda podrir los yugos, Señor. Que esos yugos que aún permanecen a nosotros de idolatría, el yugo de la desobediencia, del orgullo, todo eso, Señor, se pudra por el poder tuyo, Señor. Todo te lo pedimos en esta hora en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga en esta hermosa hora. Este día vamos a conmemorar la cena del Señor. Vamos a comer el pan, vamos a tomar el vino, que es el nuevo pacto que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz y que nos recuerda, dice que su muerte, su crucifixión, hasta que Él venga y nos levante en su gloria. Así que prepare su corazón en esta mañana. Prepare sus elementos, su pan, su vino, y si usted ya participó en su congregación y quiere volverlo a hacer, puede hacerlo. Dice el Señor que podemos hacernos todas las veces conmemorando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, esto también nos alinea a tener un termómetro en nuestras vidas, porque Dios dice que sin santidad nadie podrá verlo, y tenemos que estar vigilantes en todo tiempo para cuando sea su venida por su iglesia, no a esta tierra, no su segunda venida, sino que la venida a recoger a su iglesia. Y dice la palabra de Dios que serán aquellos que han cumplido con su palabra. Así que cada día liberemos nuestro ser, nuestro corazón. Dice que el Señor nos muestra nuestra conciencia en las noches, entonces nos podamos poner en orden con nuestro Señor. Si cometimos algún delito en el día, podamos nosotros ponernos a cuentas con Él, para que cuando Él venga podamos ser alzados. Amén. Entonces, esta mañana yo quiero hablar acerca del gobierno de Jesús. Y hemos estado hablando en Apocalipsis, que Él nos habla a nosotros como cuerpo de Cristo acerca de cómo debe de estar la iglesia, porque Él viene pronto y viene por su iglesia, y dice que viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que no está herida, una novia que no está herida, sino que está sana completamente. Hoy platicaba con una de mis hijas al respecto de que muchas veces preguntamos y decimos, Señor, ¿cuál es Todos decimos eso, Señor, ¿cuál es el propósito de mi vida? Y realmente el propósito de Dios es transformarnos. Y esta semana hablábamos acerca del evangelio. Hablaba una sierva de que ya no se veía esto de las predicaciones en las calles,
Y realmente el Señor quiere cambiarlo a usted y quiere cambiarme a mí. Entonces a veces estamos preocupados, Señor, quizás no estoy haciendo esto, no sé qué es lo que tú quieres que haga, pero el Señor tiene que trabajar nuestras vidas. Amén. Entonces Él está tratando personalmente con usted y conmigo, porque Él quiere que usted y yo seamos salvos, porque no nos dice, podemos hablar de Dios, pero no poder complementarnos en Él. Entonces, qué triste sería, como dice el apóstol Pablo, que al final vengamos a ser descalificados por nuestras acciones, porque nunca dejamos que el Señor hiciera su obra en nosotros. Entonces, aquí el Señor nos está hablando en Apocalipsis capítulo 5, 4, le dije, el 2, el 1, el 2 y el 3, el 2 y el 3 habla de la iglesia en sí. El 4 y el 5, el 4 habla del esplendor de su trono que está en los cielos. Y el 5 habla del que está en ese trono. Habla de nuestro Dios Padre, habla de Jesucristo, quien es el que puede abrir los sellos, porque es el único digno. O sea que Él hizo partícipe a toda la creación, hizo partícipe a todo lo que existe, de que si había alguno digno de poder abrir los sellos, pero dice que no halló a ninguno. Realmente hemos visto, hablé estos días acerca del gobierno de Pilatos, que Pilatos no encontró culpabilidad en Jesús cuando se lo llevaron los judíos, pero realmente el gobierno humano es muy diferente al gobierno de Dios, porque Dios dice que nos ha amado con amor eterno, o sea que Él va a gobernar con equidad y con justicia, pero primero, antes de que venga un juicio, el Señor nos da la oportunidad. Tenemos ahorita ese oportuno socorro. Es un momento en el cual estamos ahorita, que usted y yo podemos aprovechar para poder, ¿qué? Ser salvos mediante su palabra. O sea que aún estamos en el tiempo de ¿qué? De la salvación. Pero a la vez Él muestra en el 4 y el 5 su trono, pero también muestra quién está allí. Entonces hace partícipe a toda la creación, pero no encuentra a nadie. ¿Qué dice? ¿Cómo era el gobierno de Pilatos? ¿Y cómo es el gobierno de esta tierra? El gobierno de Dios es equitativo. El gobierno de este mundo ve su conveniencia. Y dice la misma palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, que cuando digan paz, dice que vendrá ¿qué? Cuando este mundo declare la paz, cuando el hombre declare la paz, vendrá ¿qué? La destrucción de esta tierra, porque ningún hombre puede traer paz a esta tierra, mas solo nuestro Señor Jesucristo, porque es un Dios justo y misericordioso, y el ser humano no, porque tiene una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída, que no puede restaurar a esta humanidad más que el único digno que vino a restaurar esta humanidad es nuestro Señor Jesucristo. Él pagó el precio. Él derramó su sangre y nos compró por medio de su sangre. Usted fue redimido, o sea, redimir quiere decir comprado. Estábamos esclavos del pecado, mas cuando venimos a Jesús, nos hacemos ¿qué? Somos ahora, le pertenecemos a Él completamente, porque Él pagó el precio por usted y por mí, por medio de su sangre. Nadie podía pagar el precio, porque hay una naturaleza pecaminosa en nosotros y en Él no. Él es digno, Él es santo, Él es todopoderoso. Entonces dice, el gobierno de Pilatos, Él quiso liberar a Jesús. Lo leímos en San Juan capítulo 19 en estos días. Pilatos no encontró culpa en nuestro Señor Jesucristo, entonces Él quiso liberarlo. Le dije que lo pasó, pero su pueblo decía, crucifíquenle, crucifíquenle. O sea que su misma gente quería que lo crucificaran, Él hizo que lo azotaran. Tal vez así los convencía de liberarlo, pero no había compasión en su pueblo. No había compasión en aquellos sacerdotes, no había compasión en ese momento. El corazón del hombre se había endurecido, porque el corazón del hombre es perverso, es engañoso más que todas las cosas.
Entonces, en ese momento el pueblo tenía un corazón duro y no percibían el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aún Pilato, que no era de su pueblo, él estaba percibiendo que Jesucristo era inocente, pero su pueblo no, su pueblo estaba ciego completamente. Entonces él lo pasó por el que lo azotaran, que le arrancaran su carne, sus huesos, quizás, yo no sé, pero dice en Isaías 53 que fue molida su carne. O sea, no dicen que fue rasgada su carne, fue molida. Cuando usted pasa la carne en un molino, ¿cómo se hace? Si hay hueso, se tritura el hueso. Entonces su carne y su quizás hueso, parte de hueso, yo no sé, fue triturado todo eso. O sea, el sufrimiento de Jesús fue grande, el precio de nuestra salvación fue un sacrificio enorme que ni usted ni yo podríamos hacerlo y ni siquiera todavía lo entendemos. Y Él lo hizo para para que el pueblo de Dios se compadeciera y dijeran ya no lo crucifiquen. Pero ¿qué dicen nuevamente? Crucifícale, crucifícale. Entonces, ¿qué podía hacer ahí el gobierno de Pilato? Dice que mandó a Jesús con Herodes porque él quería quitarse ese peso, pero Herodes lo volvió a regresar con él. Y dice, quiso liberar a Jesús, pero a la vez complacer a los judíos. O sea que en el corazón de Pilatos estaba poder liberar a Jesús, pero también querer complacer a los judíos. Y a veces nosotros como gobierno, o sea, el gobierno quiere complacer, ¿qué? Al hombre, pero quiero complacerse también a sí mismo, dice, complacer a los judíos, dice la consecuencia, también quiso que su conveniencia personal, porque si él lo desataba, lo dejaba libre, iba a haber consecuencia para él. Pero Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, no midió ese precio. Él se entregó y no le importó cómo lo maltrataran. Ese es el hombre fiel y ese es el hombre digno. Pilatos no. Pilatos estaba viendo también su conveniencia de que el pueblo judío no se viniera contra él. Y dice, eso es abandonar la justicia. Cuando yo quiero complacer mis exigencias y las exigencias de los demás, eso no se llama justicia. Entonces, en la tierra no tenemos un gobierno de justicia. Pero para los que creemos en Cristo sabemos que vendrá el día en que la justicia vendrá sobre esta tierra y ese gobierno lo trae nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él fue el único de abrir el libro, de desatar los sellos. Estaba leyendo yo que en el tiempo antiguo se escribía en un papel de papiro y se escribía de un solo lado, pero este libro tiene la escritura en los dos lados y tiene 7 sellos y cada sello representa algo. Y eso es lo que el Señor quiere antes de desatar los sellos, que nosotros veamos quién es Él, veamos su gobierno, para que nos arrepintamos y busquemos de Él. Entonces, ¿cómo es el gobierno de Dios? Si usted lee en Apocalipsis todo lo que hemos leído, el Señor habla de las 7 lámparas, habla de los 7 espíritus de Dios. Y eso lo hemos hablado tanto en Isaías capítulo 11 y también dice ahí en el 5, el único que puede desatarlo es el ¿quién? El león de la tribu de Judá, que viene de la raíz de David. Y aquí en Isaías capítulo 11 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, que es el papá de David, y un vástago retoñará de sus raíces. O sea que es un tronco, el tronco, ustedes saben cuáles son los troncos de los árboles, y de ese tronco, quizás seco, no sé, va a salir una vara, y la vara nos va a dar un retoño, nos iba a dar un retoño, y ese retoño es nuestro Señor Jesucristo, quien vino a pagar el precio por nosotros. Entonces ahora Él
algo que yo quería decirles, que los evangelios están caracterizados por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo nos muestra a Jesús como rey. Marcos nos muestra a Jesús como siervo. Lucas nos muestra a Jesús como hombre. Y Juan nos muestra a Jesús como hijo. Jesús es el rey soberano sobre todo, pero él se tuvo que hacer siervo. Cuando él estuvo en la tierra, él se hizo siervo. ¿Y qué es un siervo? Es un servidor. Él vino a servir al hombre, a la humanidad. Él se hizo hombre, siendo rey, tuvo que hacerse, ¿qué? Siervo. Y siervo se hizo hombre 100% como usted y yo, porque tenía que ser la misma especie que pagara, aunque él era digno, aunque él era santo, se tuvo que hacer hombre. Pero en Juan dice que recordemos que él era hijo, que él es hijo. Jesús, como siervo, como hombre, en la tierra, sirvió aquí, pero como hijo ascendió a los cielos después de que hizo el sacrificio, que murió y derrotó a la muerte. Ascendió a los cielos porque era hijo, pero en la venida por su novia, por la iglesia, Jesucristo no viene como siervo. Él viene como el esposo de la amada y no viene a la tierra, sino que viene a levantarla y llevársela con él, para que dé inicio el juicio sobre la tierra. La iglesia no va a estar presente en el juicio sobre esta tierra para poner todo en claro, porque se necesita la justicia para que pueda venir la paz. Entonces Jesús viene por la novia y dice que viene en las nubes y es levantada la iglesia, o sea que en las nubes, pero dice que los que están muertos en Cristo resucitarán primero y los que estén vivos serán levantados o alzados juntamente con los muertos, pero ya con cuerpos transfigurados. En su segunda venida, que es cuando Él está en el milenio, cuando Él tome el gobierno en esta tierra para poder llevar a cabo y traer la paz a los cielos nuevos y la tierra nueva, Jesucristo ya no viene como siervo, ya no viene como hombre, ya no viene como ¿qué? Ahora viene como rey. Un rey viene a gobernar. Él vino como siervo, pero ahora va a venir con el gobierno de Él. Entonces, el gobierno de Él está aquí, en el capítulo 11 de Isaías, y dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él, o sea, sobre Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios, que es el poder de Dios, que es lo que nosotros hoy tenemos, a Dios Espíritu en nosotros, quien renueva nuestro ser, quien transforma nuestro ser, quien está llevando la limpieza, la purificación de nuestra vida. Es el Espíritu de Dios, el poder mismo de Dios en nosotros. Dice, el Espíritu de Dios fue reposado en Jesús. ¿Y dónde? Dice que cuando Jesucristo fue sumergido en las aguas del bautismo, cuando obedeció, dice que descendió el Espíritu Santo como paloma sobre él. O sea que Jesús caminó en el poder del Espíritu, porque era 100% hombre y era 100% divino. Y fue cuando el Padre dijo que Jesucristo era su complacencia. Ya, en él tenía complacencia porque había sido obediente. Bueno, entonces el Espíritu Santo viene sobre Jesús y ha venido sobre nosotros, ha venido sobre usted y sobre mí para hacernos saber las verdades divinas de Él. Pero tenemos que caminar en Él, y para poder caminar en Él tenemos que mantener una relación muy profunda con Dios mismo a través de la palabra y a través de ¿qué? De la comunión, la oración, el hablar con Él constantemente, el caminar con Él constantemente, nos va relacionando con Él, y de esa manera entonces nosotros nos vamos pareciendo más a Él. Y dice, entonces, ¿quién reposó sobre Jesús?
el Espíritu Santo de Dios. Y luego dice, espíritu de sabiduría y espíritu de inteligencia. El espíritu de sabiduría es muy importante para nosotros, para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque usted no puede ejercer algo si no está la sabiduría de Dios y la inteligencia para poder. ¿Qué? Usted tiene el conocimiento de Dios, usted tiene todo esto de Dios y dice, Cristo juzgará con equidad, con rectitud. La sabiduría es necesaria para un buen gobierno. ¿Cómo puede gobernar usted su casa si no tiene espíritu de sabiduría y de inteligencia? Necesitamos del poder del Espíritu para poder tener un buen gobierno en nuestra casa y así nosotros poder expandir eso sobre toda la tierra. Dice, el conocimiento de Dios es más que una ciencia intelectual. Incluye el reconocimiento de la presencia de Dios y la conducta personal de nuestras vidas. Entonces, ¿cuáles fueron los 7 espíritus? El Espíritu Santo de Dios, y del Espíritu Santo de Dios es el que nos da la sabiduría, la inteligencia. Dice el consejo, el poder para poder vencer lo que todavía está en nosotros. Nos da a conocer a Jesús para que haya en nosotros temor. Job tuvo temor de Jehová cuando lo conoció. No cuando de oídas lo habían oído, como nosotros de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Nuestros ojos tienen que ser abiertos y no basarnos en los hechos de otros sin tener nosotros nuestra propia experiencia. Entonces aquí dice, estos 7 espíritus reposarán sobre nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos el espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, para poder tener un buen gobierno. Y para poder andar en la presencia de Dios, necesitamos de conocerlo, no intelectualmente, sino que un conocimiento íntimo. Entonces necesitamos ¿qué? El de ciencia, dice, porque una ciencia intelectual no es la que Dios quiere, sino que Él quiere que tengamos el reconocimiento de su presencia y la conducta personal de nosotros con Él. Y eso que viene a suceder en nosotros, dice, y le hará entender estos 7 espíritus si moran en nosotros, como moró en Jesús, dice, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Imagínense, o sea que nos va a hacer que caminemos en el temor de Jehová. Vamos a ser diligentes, no negligentes. No juzgaremos según la vista de nuestros ojos, ni arguiremos por lo que oigan nuestros oídos. Nosotros somos así. O lo que escuchamos, eso nos hacemos en nuestra mente. Lo que vemos, también nos hacemos de esa manera. Pero Jesús no. Jesús dice que gobernará, no juzgará según la vista ni según lo que escuche, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. ¿Qué es arguirá? Argumentará. ¿Qué es equidad? Y yo estaba buscando que equidad significa rectitud. O sea que el gobierno de Dios es rectitud. Es, dice, una bondadosa templanza. ¿Qué quiere decir bondadosa templanza? Que Él es bondadoso en equilibrio. Él no va a juzgarlo por lo que usted haga a la vista de Él, porque Él conoce nuestro corazón. Él no nos va a juzgar porque yo venga a decirle, mira, Señor, fulano de tal es así, así. No. Porque Él es Dios todopoderoso, Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Él conoce todo de nosotros. Entonces Él nos va a juzgar con rectitud. Nos va a juzgar en equilibrio. Ahí no va a haber injusticia. Si usted hizo lo malo y no quiso arrepentirse, usted va a pagar de esa manera. Pero si usted hizo lo correcto, usted va a ser juzgado con rectitud.
ambos van a ser juzgados con rectitud. Entonces el gobierno de Dios es un gobierno legítimo. Él va a ser un legítimo gobernador de la tierra. Y usted lo puede estudiar allí en 1 Corintios capítulo 15, el gobierno de Dios. Entonces dice aquí, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad, con rectitud, por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca. ¿Cuál es la vara? Con su palabra va a herir la tierra. Y luego dice, y con el espíritu de sus labios matará al impío. O sea, con el espíritu de sus labios, porque él ya evaluó su corazón. Entonces, él va a ¿qué? Con las palabras es que va a llevar el ¿qué? El juicio. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrío. O sea que empieza a decir que después de ese gobierno perfecto vendrá la paz. Aquellos que creyeron en Él y que están creyendo en Él en este momento y creerán en Él antes de ese juicio, dice que vamos a morar en un lugar. Mire el lugar en el que usted va a morar. El lobo morará con el cordero, el leopardo con el cabrillo, se acostará, dice, el becerro y el león, y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Dice, la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. ¿No quiere vivir usted en ese reino? Hoy Dios le invita a que usted reciba a Cristo como su Señor y Salvador y deje que Él obre en su corazón. Pero para que Él obre, usted tiene que empezar a tener una relación como la tiene usted con sus hijos o con su ser más querido. O sea, usted tiene que empezar a hablar con Él aunque usted no lo vea, porque esa es la fe. Usted tiene que empezar a tener una comunión con Él hasta que se haga muy íntimo y caminen juntos de la mano. Entonces su vida será transformada y Dios le promete este tipo de vida. No aquí. Puede que muramos, pero hay una vida después de la muerte. Puede ser la muerte eterna cuando juzgue al impío y lo lance al lago de fuego, o puede ser la vida con Él eternamente. Usted y yo somos los responsables de decidir qué es lo que nosotros queremos hoy. Yo le presento el evangelio en esta hora y usted es el que decide. Pero antes de eso, vamos a participar de la cena del Señor. Nosotros lo hemos hecho cada primer domingo de mes, pero hoy, que es el segundo domingo de mes, lo vamos a hacer y le vamos a dar gracias a Jesucristo por ese sacrificio, porque por ese sacrificio hoy tenemos esta oportunidad de poder venir a Él y poder, ¿qué? Recibirle y empezar a caminar con Él para poder gozar de lo que Él nos está ahora bendiciendo. Y dice así la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11 y su versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tome su pan, tomad, comed, este es mi cuerpo. O sea que el cuerpo de Jesús fue entregado para nuestra salvación. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En otra ocasión vamos a hablar del proceso del pan. Participemos del pan. Luego dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Estamos haciendo esto en memoria de Él. Participemos de la copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hemos participado, conmemorado su muerte hasta que Él regrese por su iglesia. Y yo quiero
estar en ese momento con Él. Si estoy muerta, dice que seré resucitada. ¿Qué dice? Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayan quedado serán levantados juntamente con Él. Así que cierre sus ojos ahora. Querido Padre Dios, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias por permitirnos participar de este pan y de este vino en representación de la muerte y el pago de Jesucristo por cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, que la gracia tuya nos invada, Señor, de la cabeza a los pies y podamos ser llenos de ti. Aquellos que no te han conocido, Señor, que hoy puedan hacer una declaración, Señor, de ti. Así que si alguno quiere aceptar a Cristo en esta hora, repita conmigo. Señor Jesús, en esta mañana he reconocido de que tú eres Dios y que hay un gobierno que es ecuánime, que es justo, y yo quiero, mi Dios, recibirte como ese gobierno en mi corazón. Quiero que gobierne en mi corazón y que en el momento que sea alzado a ti, yo pueda gozar de tus bendiciones. Así que te acepto como mi Señor y Salvador y te pido que tú me ayudes a poder llegar a esa meta. Todo te lo pido, mi Dios, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga. Amén.